él se retira. Una cuestión histórica que tú retomas también en el libro es un fragmento de su carta de renuncia. Ah, sí, es ¿no? interesante ese Me fragmento. pareció Porque es como muy lúcido. Sí. Aquí aparece, llega la carta que está tan esperada en la Cámara, ¿verdad? Y Agustín Sánchez de ¿Te Tagle. imaginas qué Expectativa. sorpresa, qué expectativa, qué güiri? Entonces dice Agustín Sánchez Tagle, silencio, silencio, por favor, orden, porque había ahí muchos rumores, que si llegaba la carta, que si no llegaba, y acaba de llegar la carta de renuncia del presidente. Entonces dice, llegó una carta del presidente, les pido silencio. Decía a la vez que se oía insistentemente una campanita. Voy a leer el documento del general Díaz, insistía. Entonces ya empezó leyendo. El pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República, ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas. Qué desprecio, ¿verdad? Vamos a hablar sobre Madero, este hombre que tuvo un papel tan trascendente en la ruptura del régimen de Porfirio Díaz y el arranque de la revolución. Tuvo un papel esencial. Sin él no hubiera pasado nada. Y mucha gente se pregunta, ¿de dónde le vino a Madero esta inquietud? Exactamente. Porque Madero era un hombre de una familia muy acomodada. Los Madero de Coahuila eran una de las familias más ricas del país. Sí. Y no solo eso, sino que habían hecho negocios con el régimen. Es decir, se habían favorecido del régimen porfirista. Madero sabía, y lo reconoce siempre, que el régimen de Porfirio Díaz había sido muy exitoso en el plano material. Había habido obras muy importantes, muchas. Había habido la interrupción de los ferrocarriles, por ejemplo, que habían abierto grandes zonas al comercio, a la agricultura, a la minería. Reconocía todo eso, pero había una cosa que Madero no pasaba, y es que se le había regateado al país el derecho de elegir a sus gobernantes, y para Madero esto era esencial. La diferencia entre una monarquía y una república. Pero hay una cuestión de la que no podemos dejar de hablar, que es la visión de país de Carranza, su programa político, social, económico, que finalmente queda plasmado también en la Constitución de 1917. Así es, Keta, porque finalmente, bueno, lo sencillo, por decirlo así, fue haber eliminado a Victoriano Huerta, pero después se queda el problema de los pleitos entre los tres grandes dirigentes. Carranza, por un lado, apoyado militarmente por Obregón, Villa y Zapata, que no se quieren someter a la dirección política, por decirlo así, de Carranza. Lo interesante es que aunque los vence militarmente Carranza, con el apoyo de Obregón, cuando en la Constitución de 1917, aprobada en Querétaro, el 5 de febrero, él incluye, es decir, con su visión de estadista y con la idea de que la revolución se hizo entre todos, incluye los planteamientos de Zapata para las reivindicaciones y la restitución de las tierras, el reparto de los latifundios. La ley del 6 de enero de 1915. Sí, lo que pasa es que Carranza tiene un periodo que se llama preconstitucional muy similar al de Juárez, en donde antes de que se promulgue la nueva Constitución, va expidiendo leyes como la agraria, como la de las relaciones familiares, que también es muy importante. Sí. Y entonces, finalmente, esa es la gran virtud de Carranza. A Carranza o acepta que tiene que morir defendiendo el principio de que para México ya lo indispensable era entrar a una etapa institucional y una etapa de presidentes civiles, que curiosamente se da hasta la llegada del primer presidente civil después de los generales, que es Miguel Alemán, que curiosamente es hijo de un general que era carrancista.
Pero además Villa se tiene que enfrentar con una serie de injusticias. O sea, todavía en el Durango de principios del siglo XX. Que ese es un asunto que va marcando toda la vida de Villa, o sea, cómo va enfrentando las injusticias y cómo va teniendo una visión social en torno a ellas. Y bueno, Guadalupe, nos quedamos un poco en que nos cuentes algunas cuestiones de la vida de Villa, que son poco conocidas, ¿no? Porque se dice, bueno, se tienen ciertos estereotipos, ¿no? Hay quienes dicen no, porque Villa robaba vacas, etcétera, antes de estar en la Revolución, o le gustaban mucho las mujeres, o en fin, una serie de estereotipos y de realidades también. Sí, bueno, mira, te decía en el bloque anterior que realmente a él le toca vivir una serie de injusticias que eran, digamos, todavía rasgos atávicos digamos, gente que había llegado de Europa con toda esta mentalidad medieval que no se le habían sacudido, sí, ¿no? Los señores de la tierra. Entonces, uno de los hacendados trata de abusar de una de sus hermanas, o sea, ejercer un poco el derecho de pernada. No es que la hermana se fuera a casar, porque bueno, el derecho de pernada era que el hacendado se podía acostar con las muchachas que trabajaban para él, exacto, ¿no? En el momento que quisiera y como quisiera, y se las llevaba y las regresaba, y etcétera. Sí, en la Edad Media me parece que es cuando se van a casar, quien tiene el derecho de pasar la primera noche con la novia es el hacendado. Sí. Y aquí pues se daba no nada más en el día del matrimonio, sino a voluntad, sí, exactamente. Lo que hace Doroteo Arango, en este momento todavía no se llama Francisco Villa, es tomar un arma, herir al hacendado, que intenta, o sea, no mata al hacendado y el hacendado tampoco llega a abusar de la hermana. Le da un balazo en una pierna. Le da un balazo en una pierna. Y el hacendado dice, milagrosamente, ¿verdad? No maten a este muchacho, llévenme a la casa y pues llamen a un médico. Pues muchas gracias. Son bandoleros per se, digamos, es una respuesta, es una protesta.